Pedro Infante e Irma Dorantes, dos nombres que juntos evocan una de las historias más apasionadas, polémicas y tristes del cine de oro mexicano. Su relación no fue simplemente un romance de estrellas, fue una historia de amor que desbordó las pantallas, enfrentó a la sociedad y dejó huellas imborrables en quienes los conocieron. Hoy vamos a recorrer esa historia con detalle, mezclando los hechos que marcaron su vida y los rumores que aún flotan entre las sombras del mito. Pedro conoció a Irma Dorantes a finales de los años 40, cuando ella era una adolescente que comenzaba su carrera artística. Irma tenía apenas 15 años y una frescura que contrastaba con el mundo de fama y luces que ya rodeaba a Pedro. Él, por su parte, tenía más de 30 y ya era el ídolo indiscutible de México. Actor consagrado, cantante amado, símbolo de virilidad y humildad. El encuentro ocurrió en los estudios de filmación de la película Los Tres Huastecos. Cuentan que Pedro, al verla por primera vez, quedó cautivado por la dulzura de su mirada. A partir de ese momento, se interesó en ella no como una conquista, sino como una inspiración. La veía como algo puro en medio del caos del espectáculo. La relación comenzó con una amistad llena de gestos y detalles. Pedro le enseñaba cosas sobre la actuación, la aconsejaba sobre cómo manejar la fama, y poco a poco fue naciendo un cariño sincero. Muchos decían que él veía en Irma la inocencia que había perdido con los años y con la fama. Sin embargo, el destino no tardó en ponerles obstáculos. Pedro estaba casado con María Luisa León, una mujer que había sido su compañera desde antes de que él fuera famoso. María Luisa lo apoyó en sus primeros años, pero la relación ya se había desgastado. Pedro y ella llevaban tiempo separados, aunque seguían unidos legalmente. Por eso, cuando el romance con Irma empezó a hacerse evidente, la sociedad conservadora de la época lo condenó sin piedad. Pese a los rumores y las críticas, Pedro e Irma siguieron adelante. Compartieron set en varias películas, como También de dolor se canta, donde la química entre ambos traspasó la pantalla. Los que trabajaron con ellos decían que no necesitaban actuar. Las miradas, los gestos, los silencios, todo era real. Detrás de cámaras, Pedro la protegía como si fuera un tesoro. Hay quienes afirman que él se volvía otra persona cuando Irma estaba cerca, más tranquilo, más humano. Pero también había celos, discusiones y tensiones, especialmente por la presión mediática que enfrentaban. En una época donde la moral pública era severa, su relación era vista como un escándalo. Los rumores se intensificaron cuando Pedro decidió casarse con Irma. Fue en 1953, en Mérida, Yucatán. La boda fue sencilla, discreta y llena de emoción. Los dos creyeron que por fin podrían vivir su amor en paz. Sin embargo, poco después se reveló que el matrimonio no tenía validez legal, porque el divorcio de Pedro con María Luisa León nunca se había formalizado ante la iglesia. María Luisa interpuso una demanda y la boda fue anulada. La noticia explotó en los periódicos. Algunos titulares los llamaban pecadores. Otros decían que Pedro había sido engañado. El escándalo fue enorme. Se dice que Pedro, con el corazón roto, se negó a hablar con la prensa durante semanas. Irma, en cambio, sufrió ataques crueles, pues muchos la señalaban como la responsable de haber separado a Pedro de su primera esposa. Ella era apenas una jovencita enfrentando la furia de toda una nación. Aún así, Pedro e Irma siguieron juntos. Vivieron como pareja y tuvieron una hija, Irma Infante, en 1955. Pedro adoraba a su pequeña. Se dice que cuando no podía verla, la llamaba por teléfono todos los días, y que cada vez que regresaba de una gira, le llevaba un regalo distinto. En casa, era un hombre tierno y juguetón, muy distinto al ídolo de pantalla.
Irma recordaría años más tarde que Pedro era extremadamente cariñoso, pero también muy celoso. Le molestaba que los productores la pusieran en escenas románticas o que la prensa la persiguiera. A veces discutían por eso, pero terminaban riendo o abrazados, incapaces de permanecer enojados. Durante el rodaje de la película Escuela de Vagabundos, en la que Pedro trabajaba con Miroslava, comenzaron a surgir rumores de que entre ellos había una conexión especial. Algunos periodistas insinuaron que Pedro estaba dividido entre dos mujeres, pero los allegados a él afirmaban que, aunque admiraba a Miroslava como actriz, su corazón pertenecía a Irma. Sin embargo, el rumor alcanzó tal fuerza que incluso Miroslava, poco antes de morir, habría escrito una carta donde mencionaba a Pedro. Hasta hoy, ese documento sigue siendo motivo de debate. Algunos dicen que Pedro quedó devastado por la muerte de Miroslava y que Irma, comprensiva, lo apoyó en silencio, aún sabiendo que ese dolor era algo que no podía competir con el amor. La relación entre Pedro e Irma no fue solo sentimental, también fue una sociedad artística. Grabaron canciones, viajaron juntos y en más de una ocasión, Pedro la ayudó a conseguir mejores contratos, algo poco común en un medio dominado por egos. En público, Pedro la presentaba como su esposa, aunque legalmente no lo fuera. Ella lo acompañaba a giras y eventos, y aunque muchos lo criticaban, otros los veían como una pareja auténtica. Detrás del ídolo nacional, estaba el hombre que amaba sin miedo. Pero el destino tenía otros planes. Era la mañana del 15 de abril de 1957. Pedro se encontraba en Mérida, Yucatán, ultimando detalles para un vuelo hacia la Ciudad de México. Había estado grabando y, como tantas veces antes, pilotearía su propio avión. Esa madrugada, Irma Dorantes, que lo había acompañado en varias de sus giras, lo notó inquieto. Se dice que había tenido un mal sueño. Lo miró a los ojos y le suplicó: «Pedro, no vueles hoy. Espera unas horas. Tengo un mal presentimiento». Pedro, con esa sonrisa que mezclaba ternura y confianza, la abrazó y le dijo que no se preocupara, que sería un viaje corto, una rutina más. Esa fue la última vez que se vieron. Minutos después, el Lockheed Lodestar que pilotaba el ídolo despegó, pero nunca alcanzó su destino. A los pocos minutos del vuelo, el avión cayó y explotó en las cercanías de Mérida. Las radios interrumpieron su programación habitual con una noticia que paralizó al país: «Ha muerto Pedro Infante». Cuando Irma escuchó el rumor, no quiso creerlo. Corrió desesperada al aeropuerto, aún con la esperanza de encontrarlo vivo. Testigos cuentan que su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, y que cuando confirmaron la tragedia, se desplomó en el suelo sin poder emitir palabra alguna. No lloró de inmediato, solo repetía una y otra vez el nombre de Pedro, como si al pronunciarlo pudiera traerlo de vuelta. En los días que siguieron, México entero se sumió en el duelo. Miles de personas inundaron las calles para despedir al ídolo, aquel hombre que había cantado al amor, a la patria y al dolor del pueblo. Pero mientras las cámaras mostraban a los fanáticos llorando, la imagen de Irma Dorantes era cuidadosamente silenciada. La prensa de la época, controlada por intereses y moralismos, evitó mostrarla. Muchos aún cuestionaban la legitimidad de su relación, pues la Iglesia no había reconocido su matrimonio debido a irregularidades en el proceso civil. Otros decían que su unión había sido mal vista por los productores del cine mexicano, que temían que la vida amorosa de Pedro afectara su imagen pública. Irma, aislada, sin poder despedirse abiertamente de su esposo, se refugió en el silencio. Tenía apenas 22 años y una hija pequeña. Se cuenta que pasaba horas abrazando la ropa de Pedro, o escuchando las grabaciones donde él le había cantado en privado. En su hogar aún quedaban fotografías de sus días felices,
los rodajes, las risas entre cámaras, las serenatas improvisadas que él le hacía con su guitarra. Y es que su historia no había sido cualquier historia de amor. Habían compartido escenarios, películas, giras y sueños. En el set de También de dolor se canta y Necesito dinero, su química era tan evidente que los rumores se multiplicaban. Algunos decían que el romance era un truco publicitario. Otros aseguraban que la pasión era tan real que a veces olvidaban que estaban actuando. Pero más allá de los rumores, lo que unió a Pedro e Irma fue una conexión genuina, tierna y peligrosa para los estándares de la época. Pedro era el ídolo nacional, el hombre que todas las mujeres soñaban y que todos los hombres admiraban. Irma era joven, hermosa, dulce y con un talento que comenzaba a brillar. Su amor desafió las convenciones, las leyes y los prejuicios. Tras su muerte, la prensa sensacionalista inventó historias, que Pedro había previsto el accidente, que llevaba una carta para Irma en el bolsillo, que antes de despegar le había dicho a un mecánico: «Si algo pasa, cuiden a mi niña». Otros aseguraban que había sido víctima de un sabotaje, o que su espíritu había sido visto sobrevolando Mérida. Nadie podía asegurar nada, pero todos sentían lo mismo. Pedro Infante había partido, dejando inconcluso el capítulo más humano y doloroso de su vida, su amor por Irma Dorantes. Con el tiempo, Irma hablaría poco del tema. Decía que su historia con Pedro pertenecía solo a ellos dos, y que el amor verdadero no muere con la muerte, solo cambia de forma. Años después, cada vez que sonaba «Te he de querer mientras viva», las lágrimas regresaban a sus ojos. No eran solo los recuerdos de un amor perdido, sino el peso de haber amado a un mito y haberlo perdido cuando más lo necesitaba. Después de la tragedia, México se vistió de luto. En cada esquina, en cada radio, en cada casa humilde o elegante, se escuchaban las canciones de Pedro Infante. Las emisoras repetían su voz como si al hacerlo pudieran mantenerlo vivo. Pero en una pequeña casa, lejos de las cámaras y de los homenajes públicos, una mujer joven enfrentaba un duelo que ningún país podía comprender. Irma Dorantes apenas podía sostenerse en pie. Tenía los ojos hinchados, la voz quebrada y una soledad que parecía infinita. En medio del caos mediático, pocos sabían que legalmente no era reconocida como viuda. El matrimonio con Pedro había sido invalidado por el registro civil debido a irregularidades en el proceso de divorcio del cantante con su anterior esposa, María Luisa León. Así, de un día para otro, Irma no solo perdió al hombre que amaba, sino también su nombre, su derecho, su lugar en la historia. Un amor que, aunque el mundo quiso borrar, quedó grabado para siempre en la voz, las canciones y los suspiros del México que aún lo recuerda.